Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio de los Salmos. El día de hoy, Salmo 120, Cántico Gradual, con nuestra hermana Camil Alcabil desde Chile. Gracias, hermana, te bendecimos a ti y a tu esposo, te escuchamos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Y bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes lo que he podido aprender de este Salmo 120 y también de los cánticos graduales en general. Al Salmo lo titulé, le puse como título el mismo encabezado del Salmo, el cántico gradual, y además el primer versículo que es: al Eterno clamé y Él me respondió. ¿Cómo? Aquí. Ya. Ahora aquí hubo un disclaimer un poco de la legalidad. Indicar que, bueno, todas las imágenes y los videos que están contenidos en la presentación son propiedad de sus autores y que no estamos pretendiendo ninguna titularidad sobre ellos, y que la información que tenemos acá son fines estrictamente lucrativos y que no se persigue ningún fin de lucro. Esto para efectos de la publicación en YouTube. Bueno, partimos. ¿Qué es un salmo gradual? Bueno, los salmos graduales es una frase que aparece al inicio de 15 salmos, que son los salmos del 120 al 134. También en otras versiones de compilaciones de los salmos en otras Biblias tienen otra numeración, pero siempre son 15 salmos. Y la compilación total de estos 15 salmos también recibe el nombre de salmos o cánticos graduales. Estos salmos también se les llama cantos de ascensión, cantos de grados, cantos de pasos, cantos para subir al culto, cantos de peregrinos o nombres similares. Y todos estos nombres tienen que ver también con la idea que se tiene acerca de por qué se llaman salmos graduales, que eso también lo vamos a ver en un momento. ¿Quiénes son los autores de estos salmos? Bueno, 4 de estos salmos, el 122, 124, 131 y 133, se atribuyen al rey David. Uno de estos salmos, el 127, se atribuye al rey Salomón, mientras que el resto de los salmos, entre ellos el que veremos hoy, el 120, tienen una autoría desconocida. Ahora, no solamente se desconoce exactamente quiénes fueron los autores, sino que tampoco existe información concreta acerca de quién fue el que compiló estos 15 salmos, ni tampoco se sabe en qué momento de la historia estos fueron compilados. Sí se sabe por el contenido de cada uno de los salmos es que estos fueron escritos en épocas distintas y para públicos diferentes. Tampoco hay certeza acerca del motivo por el cual estos salmos se llaman cántico gradual. Ahora vamos a revisar 4 teorías o 4 interpretaciones acerca de por qué reciben este nombre. Y a pesar de que puedan sonar distintas, la verdad es que a mi parecer se complementan entre todas ellas. La primera es que reciben este nombre porque eran salmos que entonaban los levitas en los 15, desde las 15 escalones que separaban el patio de las mujeres del patio de Israel, justo antes de atravesar la puerta de Nicanor en los tiempos del segundo templo, o también conocido como templo de Herodes. Entonces aquí podemos observar que acá son los 15 escalones, aquí está el templo, ¿verdad? Patio de las mujeres, patio de Israel, puerta de Nicanor, y se decía que los levitas estaban justo en esos escalones entonando estos 15 salmos. Una segunda teoría dice que estos salmos son del regreso del exilio. Estos dicen que estos 15 salmos fueron recopilados en el exilio en Babilonia y que pudieron haber sido cantados cuando regresan de ese exilio hacia Jerusalén. Y por eso se llaman cánticos de ascensión o cánticos del exilio, porque estaban fuera de Israel y los cantaban cuando regresaban y ascendían a Jerusalén. Una tercera interpretación es que se llamaban cánticos graduales porque se usaban para peregrinar hacia Jerusalén. Yo creo que muchos saben que Jerusalén se encuentra sobre la cima de un monte. Entonces siempre se dice subamos o subir a Jerusalén porque había que subir concretamente. Se dice que específicamente estos salmos eran entonados al subir hacia Jerusalén para las 3 festividades que figuran en Deuteronomio 16:16, que dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere.
en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Entonces se dice que estos salmos reciben ese nombre, y bueno, nosotros acabamos de pasar justamente una de estas primeras festividades, y ahora que vamos camino a Shavuot o Pentecostés, también sería muy bonito que podamos estudiar este conjunto de salmos. Otra última teoría es la que dice que estos salmos son de ascensión, pero espiritual. Esto quiere decir que que tienen que ver con una conexión con lo celestial o con la espiritualidad. Y se entiende que el propósito del ser humano es ascender. Entonces, se dice que estos facilitan una conexión más íntima con el Creador, que incrementan la alegría y que también permiten el consuelo en situaciones difíciles. Ahora bien, respecto a todos estos peregrinajes o a la idea de ascender hacia el templo o hacia la morada del Señor, viene intrínseca una idea de que siempre para ascender es necesaria una actitud de gratitud, júbilo y gozo. El objetivo de todas estas teorías, si nos hemos podido dar cuenta, es el mismo, que es ascender hacia la morada del Padre, ya sea al altar, ¿verdad? En el caso de los levitas, o ascender a Jerusalén desde el exilio, o ascender a Jerusalén en el peregrinaje, o ascender espiritualmente a Él en oración, en clamor. Y esta figura del ascenso o del cielo se representa más bien con las palabras Jerusalén, o el monte del Eterno, o casa de Dios. Y esto siempre fue un motivo de mucha alegría y gozo, como dice Isaías 30:29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, la festividad que ya pasamos, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte del Eterno, al fuerte de Israel. Y en los Salmos también encontramos otra escritura que dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces siempre ascender hacia el Señor, hacia su templo, ha sido un motivo de alegría y júbilo. Ahora bien, y antes de empezar con lo que es el Salmo 120 en general, a mí me llamó mucho la atención porque cuando leamos este texto, me resultó muy llamativo que el primero de los salmos, de los 15, no fuera tan alegre, en estricto rigor, sino que expresa un sentimiento más bien de angustia y de dolor, y no pareciera tan festivo. Yo creo que el subir hacia Jerusalén tiene dos aspectos. El primero, que es un mandamiento, por lo que todas las familias debían hacerlo sí o sí, 3 veces al año. Y el segundo es que tiene más que ver con un aspecto espiritual, que es que si yo me sintiera bien conmigo misma, si me sintiera bien con lo que estoy haciendo y que no estoy haciendo nada mal, ¿qué necesidad tendría yo de ascender al Señor? Este salmo parte reconociendo la superioridad del Creador, la necesidad que tenemos de su ayuda y del hecho de ser extranjeros y peregrinos en esta tierra. Un salmo gradual es un salmo que se entonaba al ascender a Jerusalén y por ende al regresar a casa, ya sea desde el exilio en Babilonia o en el peregrinaje hacia el templo de Dios para cada fiesta. Entonces el salmo dice, Salmo 120, cántico gradual. Al Eterno clamé estando en angustia y Él me respondió. Libra mi alma, oh Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Versículo 1 nos dice, al Eterno clamé estando en angustia y Él me respondió. Aquí, clamar viene del hebreo kara y quiere decir, entre otras cosas, clamar, convocar, decir o incluso gritar, nombrar, pedir, dar voces. La palabra angustia viene del hebreo tzara y tiene que ver con la aflicción, con los aprietos, con las angustias, la calamidad, el conflicto, las rivalidades y la tribulación. Y él respondió, o es del hebreo aná, tiene que ver con mirar u oír, o las dos cosas juntas, es decir, prestar atención. Y por implicación implica responder y por extensión empezar a hablar. Entonces acá observamos, como dice en realidad textualmente el salmista, de que
Él estaba atravesando un momento complicado en su vida, del cual vamos a hablar, y clamó con gritos, pero no necesariamente gritos vocales, ¿verdad?, sino que del alma, en medio de toda esa angustia y calamidad. Y este si bien es el primer verso, también yo creo que podría verse como el desenlace de todo lo que está pasando el salmista al entonar estos salmos. Porque él dice que él clamó al Eterno y el Eterno le respondió. Bueno, aquí también da a entender que las puertas del arrepentimiento de la Teshuvá para Dios siempre están abiertas y que en cualquier momento podemos volver a él. Ahora, no solo el salmista dice esta expresión, al estar estudiando me di cuenta de que esta expresión es muy común en las escrituras. Un primer ejemplo es el de Jacob, en Génesis 35 del 1 al 3, que dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Otro ejemplo también es el de Jonás. En Jonás del 1 al 2, y también el versículo 7 dice, entonces oró Jonás al Eterno su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia al Eterno y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Eterno y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En todos estos ejemplos hay un reconocimiento de que como seres humanos estamos acá abajo en la tierra, o en el Seol, como dice Jonás, y que Dios está arriba, mora arriba en su santo templo. Otro ejemplo, por supuesto, es el del rey David, que en los Salmos nos dice, Salmos 3:4, con mi voz clamé al Eterno y él me respondió desde su monte santo. Salmos 99, versículo 6 y versículos del 8 al 9. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban al Eterno y él les respondía. El eterno Dios nuestro, tú les respondías y les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad al Eterno nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el Eterno nuestro Dios es santo. Ahora bien, estudiando todo esto, me hice la siguiente pregunta. ¿Siempre me va a responder el Eterno? En 1 de Juan 5:14, Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, la respuesta que Dios puede dar a nuestro clamor no está supeditada a lo que yo quiera o anhele, sino que será conforme siempre a lo que Dios considera que es bueno para nosotros. Aunque en ese momento, para mí, desde mi perspectiva humana, no sea lo que estaba buscando. Y entonces el salmista obtuvo una respuesta del Padre porque pidió conforme a su voluntad. Versículo 2. ¿De qué clamaba el salmista ser liberado? El salmista nos dice en el versículo 2, libra mi alma, oh Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Mentiroso viene del hebreo cheker, que quiere decir engañador, embustero, falso, fingido, mentira, sin causa, traición, cosa vana. Y la palabra fraudulento viene del hebreo remilla, que quiere decir engaño también, negligencia, que es cuando uno comete, por no haber aplicado el debido cuidado, se comete un error, eso es negligencia. Traición, fraude o indolencia incluso. Entonces acá vemos que el salmista se encuentra angustiado a causa de alguna mentira que han inventado en su contra, o que se encuentra en medio de personas que no hablan verdad sino engañan, y clama al Señor para que le quite de aquel lugar, para que separe su alma de allí. ¿Y quién no estaría angustiado ante una situación tan injusta como aquellas que se producen por las mentiras, por las palabras fraudulentas, engañosas, traicioneras y llenas de engaño? Pero, de nuevo, me hice otra pregunta. ¿Qué sería lo primero que diría nuestro Señor cuando le clamamos? A mí me han aborrecido antes que a vosotros. Como pudimos estudiar en estos días de la Pascua, ¿verdad?, acerca de cómo fueron las obras de nuestro Señor aquí en la tierra, Juan nos cuenta en el capítulo 15, los versículos 18 al 20, que Jesús dijo,
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y hay una parte que se estudia también con mucha más fuerza en lo que es la Pascua, que es el juicio que le hicieron a Yeshua antes de ser sacrificado, que la encontramos en Marcos. Específicamente, la parte que me gustaría revisar son los versículos 53 al 59, que dice: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio, claro, porque no era verdad. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hasta ahora vemos que Jesucristo tampoco se libró de ser víctima de falso testimonio. Y esto, como vamos a ver, es algo que está terminantemente prohibido en la Torá. Y como nos hizo ver, no podemos aspirar a ser mayores que nuestro Señor, que Él, que es nuestro Maestro. Y antes bien, Él se hizo siervo. Y ahí aquí hay algo muy curioso que también me hizo reflexionar, fue la continuación, porque acá dice que Pedro entró también allí. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Entonces vemos que Pedro fue uno de los que levantó falso testimonio. Y así como Pedro, ¿cuántas veces nosotros no lo hemos hecho? Que es lo que vamos a revisar también hoy. Y esto me ha hecho reflexionar, no por poner que él sea un mal ejemplo, sino que, como dice la Escritura, que todo lo que está escrito es para nuestro ejemplo y para nuestro aprendizaje. Aquí podemos ver de que fuimos nosotros los que también levantamos falso testimonio contra el Hijo de Dios. Una segunda respuesta que obtendría de parte de Dios es: el juicio empieza por la casa de Dios. Lo que nos enseñó Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue: no juzguéis para que no seáis juzgados, como dice en Mateo del 1 al 5. También nos enseña a confesar nuestros pecados, como en Salmo 106, versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Y Dios también nos pide que seamos humildes al momento de orar, como en la oración del fariseo y el publicano, que aparece en Lucas del 18, versículos del 9 al 14, donde el publicano clama y dice: sé propicio a mí, pecador. Y también dentro de lo que es la humildad que Dios nos pide, también nos pide reconciliarnos con nuestros hermanos antes de acercarnos al altar para dar ofrenda. Y si vemos el altar como la morada de Dios, antes de acercarnos a donde mora Dios, tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos, como dice Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. ¿De qué es lo que estamos hablando cuando el salmista dice: líbrame del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta?
Bueno, acá hay un concepto que dicen los judíos que se llama el lashon hara o lengua engañosa, que quiere decir lengua del mal o lengua para el mal. Y esta es una infracción de la ley, es un concepto que se constituye a partir de distintos mandamientos y escrituras, proverbios entre ellos. Es algo que sanciona la Torá y que tiene que ver con divulgar información negativa, despectiva, derogativa, perjudicial o incluso potencialmente dañina para la imagen o honra de otra persona. Acá no importa si la información que se hace pública es verdadera o falsa, si los relatos no tienen la intención seria y clara de restaurar una situación negativa, entonces podemos decir que es lashon hara, o estamos incurriendo en la conducta de tener una lengua del mal o lengua para el mal. Este mandamiento, lo que se dice es que se constituye a partir del mandamiento de Levítico 19:16, que dice: no andarás chismeando o calumniando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Eterno. Acá vemos que este mandamiento de no mentir, de no chismear en realidad, o calumniar, se encuentra inmediatamente antes de la instrucción prohibitiva de atentar contra la vida de nuestro prójimo. Así, se puede concluir que la infracción, o sea, mentir o decir malas palabras o calumnias o chismes acerca de alguien, es tan dañino que Dios la compara con acabar con la vida de una persona. Y acá Dios nos advierte que el pronunciar palabras o comentarios malintencionados o mentiras pueden terminar con la muerte de alguien. Dios creó el universo y todo cuanto existe a través de la palabra. Y así como Él, nosotros también tenemos la posibilidad de crear realidades alternativas con nuestras palabras. Y en este caso, cuando chismeamos o levantamos calumnias en contra de otro ser humano, que también es creación de Dios, estamos creando una realidad o una imagen respecto de esa persona. Y cuando estos comentarios se los hacemos llegar a otra persona, estamos creando una imagen respecto de ella que jamás, o es muy difícil, que esa persona vuelva a verla igual. No importa si después se descubre que la información que se divulgó era falsa, va a ser muy difícil restaurar la imagen y la honra de esa persona. Entonces así creamos una realidad respecto de la víctima que afecta su vida entera y su relación con los demás. Esto incluso lo menciona Proverbios. Entonces vemos que la lashon hara es un atentado contra la vida de alguien, como dice Proverbios, capítulo 26, versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora bien, la Escritura también nos enseña que no solo se ve afectada la persona que sufre el agravio, sino que también pone en juego la vida de quien participa en estos chismes, en estas calumnias o malas palabras. Como dice Proverbios 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y Proverbios 10-18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Hay otras escrituras también que hacen referencia a la lashon hara o a la lengua engañosa, como son Éxodo 20:16, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 23, versículos del 1 al 3 y versículo 7 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿Recuerdan quién vimos que sufrió por testigos falsos? No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Deuteronomio 19, versículos del 15 al 20, que nos habla acerca de las normas sobre los testigos. Éxodo 23, 7, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. Acá nuevamente nuestro Señor, Dios, dice y compara y pone juntas a la mentira con el homicidio. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención acerca del mandamiento de la lengua mentirosa, de no tener una lengua mentirosa, que por ejemplo la pude extraer de Proverbios 17, versículos del 4 al 5. Dice: el malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor,
y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Entonces, bueno, por qué se relaciona esto de los ojos altiros con la mentira? Uno pensaría que no tiene nada que ver. Pero el tema es que cuando uno hace conversaciones o comentarios despectivos respecto de alguien, incluso si la persona está presente, nos puede ocurrir que nos demos a nosotros mismos una falsa sensación de superioridad respecto a alguien, diciendo, esta persona, bueno, cometió este error, lo va y lo comenta con otra persona, y hace que uno mismo se sienta superior, y por ello con la facultad o la posibilidad, la autoridad para poder emitir esos juicios acerca de la otra persona. Por eso Santiago, en el capítulo 4, versículos del 11 al 12, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, bueno, acá lo que podemos ver de todas estas escrituras y ir deduciendo es que no solo no están permitidas las habladurías o los chismes, ni las calumnias o los escándalos, sino que también se prohíbe todo tipo de tráfico de información o rumores malignos, sean estos verdaderos o no. O sea, no importa si la información que es negativa es verdadera acerca de la persona. También se sanciona comentarlo. Cuando se llevan de una persona a otra o se divulgan hechos desagradables o perjudiciales sobre alguien, eso también es una lengua engañosa. Tampoco se permite la insinuación, por ejemplo, decir, uy, ¿supiste lo que hizo esta persona? O encubrirlas incluso también se sanciona. Lo más impactante, que también está prohibido escucharlas, como ya lo vimos. Tanto el que cuenta como quien escucha la shonjara son culpables de la transgresión, incluso si la persona de la cual se habla se encuentra presente a los demás, que están conversando acerca de él. Algunos pueden ver en estas actividades una herramienta social, por ejemplo, para pertenecer a algún grupo o ser parte de una conversación, pero la verdad es que quien comete estas palabras, quien las pronuncia, se pierde de todas las cosas buenas que Dios tiene para esas personas. Hay un comentario que dice que las buenas obras de alguien y todo su conocimiento de Torah no pueden compensar el daño que esa persona puede causar con sus palabras. Acá hay una escritura que también es muy fuerte, que habla acerca de las cosas que aborrece o que odia el Eterno, que aparecen en Proverbios 6, versículos del 16 al 19, que dice, 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma. Esto quiere decir que para el Señor es muy, muy, muy grave. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Acá observamos que directamente 3 de las 7 cosas que más odia al Eterno tienen que ver con nuestra lengua. La lengua mentirosa, el falso testigo y el que siembra discordia entre los hermanos. Hay otras de estas conductas que pueden realizarse también a través de nuestras palabras, como la de manos derramadoras de sangre inocente, porque como ya vimos, Dios califica la mentira o la calumnia contra una persona, la equipara a acabar con su vida. Y hay otras, que las marqué con verde, que pueden causar o ser consecuencia de la Lashon Hara, como son los ojos altivos, ¿verdad? Esta falsa sensación de tener la autoridad para decir algo contra alguien, el corazón que maquina pensamientos inicuos, como empezar a pensar mal de una persona y decir, voy a correr, como es la próxima conducta, y dice, 10 presurosos para correr al mal, me enteré de esto de alguien, voy y se lo cuento a otra persona. Entonces lo que acá nos dice Dios, lo que nos dice es que huyamos, que corramos, que nos alejemos de la mentira. Es tan grave que dice Juan del 8, capítulo 8, versículos 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, de nuevo,
se encuentran juntos el homicidio, el acabar con la vida de alguien con la mentira, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es tan terrible que Santiago en su carta dedica largas palabras a este tema. Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 10 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos, no solo los maestros, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este capítulo lo vamos a retomar un poco más adelante. Santiago mismo dice luego, dice anteriormente en el capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso, acá la palabra religioso viene del griego dereskos, que quiere decir adorador o piadoso. O sea, si alguien se cree adorador de Dios o se cree un piadoso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la adoración, la forma de adorar, de observar ceremonialmente sus creencias es vana. Ahora que vemos el daño que puede causar la mentira en alguien, ahora que vemos lo grave que es, podemos entender aún más a fondo el clamor del salmista, ya que está en una situación en la que literalmente están acabando con su vida. Y es importante ver que en este punto, y a pesar del dolor que el salmista está sintiendo al decir, líbrame, oh Señor, el salmista no está buscando arreglar el problema con sus propias manos y no intenta defenderse, sino que clama a Dios para que sea Él quien responda, y no Él mismo. Como dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 35 y 43, que dice, mía es la venganza y la retribución. O en Romanos, cuando Pablo nos recuerda que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, reconociendo que la venganza no es nuestra, ¿de qué manera Dios responderá ante la mentira? Porque ya vimos que es algo muy grave y es algo que Dios no va a dejar sin castigo, porque Dios es un Dios justo. El salmista también se lo pregunta, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. La escritura indica que las palabras malhabidas son como afiladas flechas de guerrero, las que, afiladas y lanzadas, vuelan tan lejos y no hay forma de volverlas atrás. Agrega el salmista que las puntas de tales flechas llevan brasas o carbones de enebro. El enebro es un arbusto cuyas raíces eran usadas para hacer carbón y es un muy buen combustible. Se dice que el fuego que generan estas brasas es tan intenso que tarda muchísimo en apagarse. Y otra cosa que también pasa con las brasas es que cuando las vemos, de lejos pueden parecer apagadas, pero cuando vamos y las tocamos nos quemamos las manos. Y así son las palabras que provienen de la lengua fraudulenta y de los labios mentirosos. Por un lado, esas palabras llegan tan lejos, dañando el corazón y el alma, la vida de la persona injuriada, así como se esparce entre muchas personas que propagan las calumnias. Este daño llega tan lejos que no es posible alcanzar las palabras una vez que se pronuncian. Por el otro lado, muchas veces estas palabras pueden parecer inofensivas, como una brasa a simple vista, o que la persona que lo dice parezca tener buenas intenciones porque lo dice con una sonrisa o con palabras agradables.
pero en el fondo esas palabras, como dice Santiago, están llenas de veneno mortal y solamente tienen el objetivo de causar daño. Son palabras que queman como un carbón hirviendo y que están llenas de veneno. De ahí que Santiago diga, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un fuego que inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y cuando hablo acerca de todo esto, es tan tremendo porque, bueno, al decirlo me siento yo al frente de una guillotina o en el banco de los culpables cuando dicen, ¿usted cómo se declara inocente o culpable? Y la verdad es que frente a todo esto no puedo decir más que soy culpable, porque la escritura lo dice. Y esto es tan grave, que incluso el Señor le destina otra escritura más a esto. En Apocalipsis 21:8 que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces de nuevo Dios caracteriza y compara a los homicidas con los mentirosos y con el fuego. Así de dañino o así de... Todo ese es el daño que podemos causar con palabras que no están reflexionadas. Así las cosas, no ganamos nada diciendo estas palabras, sino todo lo contrario, nos perdemos de todas las cosas buenas que Dios pueda tener para nosotros. En Proverbios 18:7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. O sea, se hace un daño a sí mismo. El Salmo 101, versículo 5 dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. De nuevo, la mentira, Dios la habla junto a la altanería, a la soberbia, porque son dos infracciones que están muy relacionadas. Y el Señor en su infinito amor no solo le dedicó todas estas escrituras, hay muchísimas más, y lo repitió de muchas veces y de muchas maneras. E incluso nos lo recordó cuando vino aquí a la tierra, como dice Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. A mí, bueno, me cuesta mucho leer esto porque, como ya vimos, a los mentirosos Dios los compara con homicidas y como gente que genera enormes incendios. Y en los incendios no es solo que haya fuego, sino que los incendios pueden destruir hogares, puede destruir la creación de Dios como los árboles, los animales, las cosechas, y además puede acabar con la vida de personas. Y entiendo que esto puede ser fuerte porque estamos tan acostumbrados a la mentira, a estar rodeados de la mentira, que no nos parece tan grave. Y por ello nos puede parecer hasta exagerado que Dios compare la mentira con el homicidio o con los incendios. Nos puede parecer desproporcionado, pero para Dios sí es un pecado grave. Y si a Dios le parece que es grave, es porque es grave. Y es tan grave que Dios no se cansa de decirnos que resistamos a la mentira, al fraude y al engaño. Como dice Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Frente a todo esto, incluso el rey David se pregunta, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él responde, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Acá de nuevo repite, hablar verdad, no calumniar, no hacer mal y no escuchar ni siquiera esas palabras. Salmos 39:1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Otro punto dentro que habla este salmo es el exilio. En el capítulo 120, versículo 5 dice, ay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Se dice que Mesec era una tierra habitada por los descendientes de Jafet y luego de estas tribus descienden las tribus de Zetas.
escitas. Se desconoce exactamente dónde habitaban dónde exactamente habitaba Mesec, porque tenían una convivencia muy estrecha, Mesec y Tubal. Entonces ha sido muy difícil identificar cuál tribu era cuál. Y por otro lado, se cree que Cedar está formada por los descendientes de Ismael, que corresponden a tribus beduinas o árabes que son nómadas y que habitan en el desierto. Ahora, por la ubicación de ambas tribus, se cree que no era posible que el salmista viviera entre ambos pueblos, ya que ambos se ubicaran en lugares muy distantes. Por ello, se ha interpretado como una metáfora relativa al pueblo que se encuentra disperso o en el exilio. Y a ojos del salmista, estos pueblos no hablaban verdad y no hablaban paz, sino que hablaban mentira, por ejemplo, rendir culto a dioses falsos y confrontación. Si lo llevamos a nuestra vida, podemos ver que nosotros mismos no vivimos en medio de pueblos que anhelan con todo su corazón la verdad, la paz y llegar a Jerusalén para darle gloria al Padre, sino todo lo contrario. Vivimos en un mundo que aborrece a Dios, que le niega constantemente y que le gusta mucho la mentira. La exclamación del salmista debiese ser nuestro clamor, el de un corazón que anhela volver a casa. Dice, ay de mí, que habito lejos, ay de mí, que soy un peregrino, que soy un extranjero. Pero también una cosa es el clamor que puede tener nuestro corazón de volver a casa, y otra cosa, como ya vimos, es lo que quiere Dios para nosotros. Después de todo, Él es quien nos tiene dispersos. Él es quien nos tiene lejos de la Jerusalén terrenal. Él no nos aparta definitivamente de Mesec o Cedar, porque entre otras cosas debemos ser testimonio y luz para todas las naciones. Pero sí, siempre, como dice el salmista, debemos tener continuamente ese ferviente anhelo por salir de allí y subir a Jerusalén para adorar a Dios. Los últimos versículos los titulé Guerra y Paz. Salmo capítulo 120, versículos del 6 al 7, dice, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. En el exilio o en la dispersión, nos vemos rodeados de una realidad que literalmente no nos agrada. Vivimos en una sociedad que está plagada de mentiras, desde los dioses hasta falsas relaciones sociales, falsas amistades, familiares que dicen que nos aman, pero por sus frutos vemos que no es así, con mucho dolor. Incluso una vez que damos el paso para hacer nuestras maletas y viajar hacia Jerusalén, muchos hemos sido víctimas de calumnias por profesar esa nueva fe. Habitamos en un mundo que no tiene paz. Hay mucho amor al poder, al dinero, al amor por sí mismo, el desprecio por la justicia, la misericordia y por supuesto la lengua fraudulenta. Ha llevado a que este mundo se encuentre en una guerra constante. Ya vimos que no es necesario utilizar elementos físicos para que ejerzan alguna fuerza o presión para generar daño, sino que basta solamente con una palabra malintencionada para armar un gran incendio y dañar la vida de muchas personas. Esto lo vimos cuando hablamos de la cosa que aborrece el Eterno, en donde mencionamos que el que siembra discordia entre hermanos es una conducta que Dios aborrece, que Dios odia. Proverbios 18, 19 nos dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Es dificilísimo volver a restaurar relaciones que se han visto obstaculizadas por malos pensamientos, malas palabras, mentiras o calumnias. Y el resultado de todo ello solamente es generar más discordia, y más guerra y menos paz, ya que no solo se genera un conflicto entre otras personas, sino que también puede ocurrir de que se empieza a librar una batalla entre los que defienden a uno, los que defienden a otro, y finalmente la discordia que se siembra es tal que no se genera la paz que nuestro Señor nos enseña. Proverbios 18, versículos 6 y versículo 8, dice, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, o sea que parece que no pasa nada, parece que son agradables, y penetran hasta las entrañas, o sea, dañan nuestra alma también. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer?
Lo contrario a la lengua del mal o a la Lashon Hara es la verdad, es la pureza, la prudencia y el amor. Ahora bien, tenemos que tener claro que la infracción a la ley, o decir la Lashon Hara, o hablar mal de una persona, no implica que siempre nos quedemos callados. La Lashon Hara no incluye aquellas conversaciones en las que el objetivo de contar cierta situación es la restauración y la reconciliación. Por ejemplo, de una persona que se está equivocando en su actuar. Y por ejemplo, yo veo que una persona se equivoca, pero no sé muy bien cómo hablar con ella. Entonces yo voy y hablo con otra persona, a quien yo valore y que conozca de Torah, para decirle cómo hacer, o qué podemos hacer, o cómo podemos ayudarlo. O decir, por favor, puedes hacer algo tú, porque veo que esta persona se está dañando a sí misma. También debemos procurar la restauración y la reconciliación de una relación, por ejemplo, porque ya vimos cómo se daña. Y tampoco cuenta como la Lashon Hara cuando hablamos mal acerca de una persona, entre comillas, cuando el objetivo es repararnos a nosotros mismos, cuando en realidad nos damos cuenta de que la persona no va a doblegar su corazón, sino que no quiere pedir disculpas y finalmente es uno mismo, con la ayuda de Dios, que se va a poder reparar o restaurar. Y en ese contexto, si es conveniente o si está permitido hablar con alguien de confianza, en la que confiemos que nos va a dar un buen consejo para poder conversar esos problemas. Así que para que todas estas conversaciones sean fructíferas y no sean Lashon Hara, debemos rodearnos de gente que nos ame tanto, que no sea capaz de mentirnos y que sea tan sabia que no sea capaz de darnos un mal consejo. En el fondo, tiene que ser una persona que conozca y que viva de conformidad con las escrituras, que tenga la Torá escrita en su mente y en su corazón. Proverbios 13:20 nos dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Capítulo 26, versículo 20 nos dice, sin leña se apaga el fuego de nuevo, contienda, mentira, homicidio, fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Qué vamos a hacer? Dios supo siempre que existirían problemas entre nosotros y por ello instituyó un debido proceso para que podamos resolver esas disputas. Un debido proceso del que también, por ejemplo, aportó Jetro, aconsejando a Moisés de qué manera podían conversar entre ellos los problemas para que así él no se canse al dirimir. Entonces ahí vemos que sí era posible conversar los problemas y exponerlos ante alguien para llegar a una solución, pero de una manera amistosa y pacífica, con el objetivo de alcanzar justicia y de restaurar la vida. Porque ya vimos lo grave que son las calumnias, atentan contra la vida. En cambio, nosotros tenemos que actuar todo lo contrario, restaurar la vida. El objetivo de todo el sistema que establece nuestro Señor no es comprobar que una persona tiene la razón y que la otra está equivocada, sino que el objetivo es cerrar la puerta a la muerte, restaurar y reedificar. Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto no quiere decir solamente de que por el amor, porque Dios nos ama, ya se cubre nuestro pecado y ya no hay más pecado, sino que lo vamos a cubrir para que nadie más se entere y que esto quede entre nosotros y podamos restaurar la relación de una persona con el mundo o con su entorno. Como dice Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga, más el que anda chismeando, desparramándola, publicándola a todos, aparta al amigo. Proverbios capítulo 11, versículo 13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pedro también nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, desechando pues, o haciendo todas las cosas, sin malicia, sin engaño, sin hipocresía, sin envidia, y evitar todas las detracciones. También agrega en el capítulo 3, en los versículos del 8 al 12, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo?
compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. De nuevo, ¿cómo me va a escuchar el Señor? Porque yo le pido de la forma que Él espera que le pidamos y nos considera justos. Y ahí sí Él está atento a nuestro clamor y nos responde. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Santiago Jacobo habló en extenso acerca de este tema, y en el capítulo 3, versículos 3 al 18, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía, sin mentira. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y bueno, ¿quién es nuestra paz? Ya vimos que no solamente nosotros hemos sido víctimas de calumnias, de mentiras, sino que también nuestro Señor lo fue. Ya lo vimos explícitamente. También nuestro Mesías fue el primero en sufrir guerra. Y nosotros también hemos contribuido a esa injusticia, porque el primero en padecer pues, lo hizo por nuestra causa. Hicimos que Él, nuestro Señor, el Hijo de Dios, que no había hecho nada para merecer la muerte, que nunca regresó mal por bien, regresó mal por mal, sino que por el mal retribuyó bien, y nos dio de gracia su paz, su bendición, su misericordia. Y entonces nos damos cuenta de que no importa si fuimos víctimas de palabras tan hirientes que dañaron nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. No importa si fuimos nosotros quienes cometieron ese horrible pecado, ya que abogado tenemos para con Dios, como dice la Escritura. Y Isaías dice de Yeshua el Cristo, en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Isaías también nos dice, en el capítulo 61, versículos 1 al 4, el Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Qué clamaba el salmista? Líbrame, Señor, libérame. Y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Imagínense todo el dolor que estaba sintiendo el salmista. A ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Eterno. Todo lo contrario a lo que produce la mentira. La mentira, ya vimos, puede generar un grande incendio, inflamar la rueda de la creación, pero acá el Señor nos llamará árboles de justicia. Vamos a hacer de su plantío, para gloria suya. Dice el Señor que reedificaremos, restauraremos las ruinas antiguas, levantaremos los asolamientos primeros y restauraremos las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y Pablo nos exhorta a seguir con este camino de la paz. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega en Hebreos 12, versículos 2 al 4 y versículos 14 al 15. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De nuevo la idea de ascender, de que Dios está arriba, de que Dios es superior, es nuestro creador, Padre soberano, el príncipe que está sentado a su diestra. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ya vimos que los relatos de los testigos falsos no concordaban cuando acusaron a Jesús ante Caifás, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Seguid la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Ya vimos lo grave que son los malos pensamientos, divulgar malos comentarios acerca de que dañan la imagen y la honra de alguien y cómo se contaminan a los hermanos, como dice Pablo. Entonces, ¿qué podemos concluir de este salmo? Lo mismo que es el título y el versículo primero. Al Eterno clamé y Él me respondió. Nuestras palabras siempre deben ser serias y siempre deben ser verdaderas. Debemos evitar todas las palabras ociosas, como nos dice el Señor, todas aquellas palabras que generen odio y un escándalo respecto de otros, ya que es un pecado grave. También debemos ser pacientes para esperar la respuesta del Eterno ante tantas injusticias que ocurren a nuestro alrededor, las que incluso pueden estar dañándonos. Debemos ser pacientes y debemos clamar con fidelidad a su palabra. Recordemos que dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad y así Él nos va a oír. También recordar que antes de pedir justicia, nosotros hemos sido injustos, porque con la vara con que medimos vamos a ser medidos. El perdón del Señor y su misericordia y paz es de gracia. Nosotros no hemos hecho nada para merecerlo, sino que Él, en su infinito amor y misericordia, ha querido darnos de su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Otra conclusión es que en reconocimiento a la grandeza del Padre, al vernos que estamos en el fango de la calamidad, como también lo dice David, debemos levantar las rodillas caídas y peregrinar 3 veces al año y todos los días hacia Jerusalén. Pero a la Jerusalén celestial. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que murió, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya vimos que no podemos estar tristes porque hay una buena nueva. Cristo volverá, Cristo ya nos redimió, Cristo volverá y restablecerá un reino de paz que será ilimitado, que no va a tener fin, no va a tener límites. Y no debemos entristecernos tampoco porque no conozcamos Jerusalén, porque como ya sabemos, nuestra Jerusalén no es la Jerusalén que existe actualmente, la terrenal, sino que es la Jerusalén celestial. Como dice Pablo en Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No importa si habitamos en Mesec o en Cedar, no importa si estoy en este valle llamado Santiago de Chile, no importa si estoy en Buenos Aires, en Córdoba, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en Estados Unidos, en el sur de Chile, no importa si estoy en un desierto o en una montaña, en el campo o en la ciudad, no importa si jamás piso tierra santa en esta vida física. ¿Por qué? Como nos dice Pablo en Hebreos 11, versículos 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, como el salmista en Mesec y en Cedar. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, o quizás no teníamos necesidad de haber vuelto o de subir a Jerusalén, porque estamos viendo dónde estamos, sino que anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios sabe dónde estamos y nos ordenó qué hacer en cada lugar en el que estamos, ser luces en medio de la oscuridad para alumbrar a todos en casa. Nos enseña que tenemos que buscar la paz y seguirla, ascender continuamente a Él, seguir su ejemplo de servicio, como aquel siervo que lavó los pies de sus discípulos, incluso los pies de Pedro, que lo negó 3 veces. Tenemos que seguir el ejemplo del Cordero que se inmoló a sí mismo para nuestra redención y para nuestra vida. Hablemos vida, seamos vida, no condenación, sino libertad. No seamos pendencieros, sino que seamos pacíficos, como nuestro Padre lo es, en lo alto. Porque no importa dónde estoy, aún allí, donde sea que yo esté, el Señor me guiará. No importa si estoy en el fango de la calamidad, no importa si estoy en Mesec o en Cedar, no importa dónde yo esté, aún allí, Él nos guiará con su mano y nos llevará hacia Él, en su trono, a su templo, a Jerusalén celestial. Y para terminar este salmo, quería poner una canción que se llama Aún allí, que es de Jonathan Oriol, y que es un spoiler del Salmo 239, que la frase que más repite es Aún allí. Entonces la quería poner y con esto dar término a este salmo que espero haya sido bien recibido y que les sirva para ustedes en su mente y en su corazón. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y si subiera a los cielos, allí estás tú. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
a mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Tu diestra. Sería lo que tenía para hoy. Un abrazo muy fuerte para todos y eso, nos vemos y es un gusto, como dice Lincoln, servir a los hijos del Señor. Amén, Camil. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.